Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unos pancitos dulces venezolanos. La receta que les traigo hoy va dedicada a todos los venezolanos que se encuentran por todo el mundo y también para los que se encuentran dentro de mi querida Venezuela. Son unos pancitos dulces, también conocidos como piñitas o como tunjitas. Y si no eres venezolano y estás viendo esta receta, te invito a realizarla porque son unos pancitos realmente deliciosos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Estos pancitos son dulces, pero no son tan dulces en su interior. En su interior son semidulces que nos va a permitir, si lo deseas, rellenar con cualquier cosa que quieras, con jamón, con queso, con lo que tú quieras y hacer unos bocadillitos deliciosos. Y si los prefieres comer así solito, es maravilloso acompañar un café con un pancito dulce. Estos pancitos son muy fáciles de hacer y debo agradecer a mi amiga Claudia y Rosa por haberme transmitido sus recetas, las cuales adapté hasta encontrar aquella que más se me parece a esos pancitos dulces que tenía en mi memoria. Así que vamos con la receta. Pan dulce venezolano, también conocido como tunjitas o piñitas. La cantidad de ingredientes, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. También en la app de Ponquecitos and Cakes encuentras la receta escrita. El agua que vamos a utilizar para esta receta debe estar bien fría. Le incorporamos el huevo, la mantequilla derretida, la esencia de mantecado o leche merengada. La esencia de mantecado la puedes sustituir por jarabe de agave y la esencia de vainilla. Y removemos muy bien para mezclar estos ingredientes. Para esta receta estoy utilizando la batidora de pie con el gancho, pero si no lo tienes no hay problema, lo puedes hacer exactamente igual, simplemente amasando con tus manos. Comenzamos mezclando todos los secos, empezando por la harina. No incorpores toda la harina y resérvate unos 20 gramos por si tal vez no lo llegas a necesitar. La cantidad de harina que lleva esta receta puede variar dependiendo de la marca de harina que uses. Recuerda que es harina de fuerza, pero dependiendo de una marca o de otra, tal vez te necesitarás colocar un poquito más de harina o no. Incorporamos la levadura seca, el azúcar, la leche en polvo y mezclamos. Para esta receta estoy utilizando leche en polvo, pero si no la tienes, puedes sustituir 100 mililitros de agua por 100 mililitros de leche líquida. Ahora incorporamos lentamente los líquidos. Una vez esté mezclada, vamos a incorporar la sal y continuamos amasando a velocidad media. Si notas que aún está muy pegajosa, incorpórale el resto de harina poco a poco, según te vaya pidiendo la masa. Y estará lista cuando se despegue totalmente de las paredes del bol y su textura sea bastante elástica. Ahora retiramos del bol y sobre nuestra mesa de trabajo con un poco de harina vamos a verterla y comenzamos con una segunda tanda de amasado. Para ello vamos a dejar caer la masa por su propio peso y golpeamos contra la mesa, dejando caer con nuestras manos la parte superior de la masa, abrazando la que se encuentra sobre la mesa. Y este tipo de amasado lo vamos a repetir unas 10 o 12 veces hasta que nuestra masa quede con una textura bastante lisa. Hacemos una bola y la tapamos dejándola reposar por unos 10 minutos. Pasados los 10 minutos, vamos a disponer nuestra masa sobre la mesa y la vamos a estirar con la ayuda del rodillo, esparciendo parte del anís, doblando en 3 y nuevamente estirando, para repetir este proceso tantas veces hasta que tengamos todo nuestro anís integrado dentro de la masa. El anís es completamente opcional. A mí me encanta ese sabor y ese aroma que transmite el anís a estos pancitos dulces, pero si no los tienes o no te gustan, lo puedes omitir tranquilamente. Y a la vez, este tipo de amasado te va a permitir tener una textura increíble en tus pancitos. Por lo que si te decides no colocarle el anís, te recomiendo realizar también este tipo de amasado que ayudará a que tu masa quede fabulosa. Repitiendo esta técnica de amasado unas 6 veces
para que tu masa adquiera una mejor textura. Para finalizar este amasado vamos a romper la masa mientras la golpeamos contra la mesa. Ahora unimos nuevamente la masa en un solo bloque, hacemos una bola y vamos a colocar un poco de aceite en su superficie para que no se nos seque mientras se esté levando. Ponemos aceite en nuestro bol para que no se nos quede pegada la masa y introducimos nuestra masa. Cubrimos con un plástico o con un pañito de cocina y lo dejamos reposar por alrededor de 1 hora. El tiempo de reposo para la fermentación va a variar dependiendo del clima. Si hace mucho frío, lo más probable es que tengas que esperar muchísimo más tiempo del que estoy indicando en la receta. Lo principal es que tu masa duplique su volumen. Si lo deseas, puedes realizar tu masa en la noche y dejarla fermentar toda la noche en la nevera. Y ya en la mañana sacarla y a temperatura ambiente hacer ya las bolitas y dejarlas fermentar. Nuestra masa duplicará o triplicará su volumen y es el momento de sacarla del bol y colocarla sobre nuestra mesa de trabajo con las manos, sacarle un poco el aire y cortamos en porciones que pueden ser de 40, 50 o 60 gramos, según el tamaño que tú desees que sean tus pancitos. Amasamos cada una de las porciones doblando hacia adentro como si fuese un pañuelo. Giramos y boleamos. He colocado la mano abierta para que puedas observar el movimiento que realizo con la mano. Lo único que nos interesa es que quede lo más tensada posible y la parte inferior quede completamente cerrada, en forma de remolino. Esto lo vamos a repetir con cada una de las bolitas y luego las dispondremos sobre una bandeja con papel de hornear, dejando unos 2 centímetros de separación entre cada una de ellas. Cubrimos con un plástico o con un pañito de cocina y lo dejamos reposar por alrededor de 1 hora. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Pasado el tiempo de fermentación, nuestros pancitos estarán enormes. Así que vamos a batir un poco de huevo con leche y esta será nuestro barniz que le dará un tono dorado y espectacular a nuestros pancitos. Procura utilizar un pincel de silicona con cerdas suaves para que no le saques el gas. Y para el corte de la cruz puedes valerte de una hojilla o de un cuchillo de mucho filo. La cruz que le estamos haciendo en la parte superior es completamente opcional. Si lo haces con tijera va a obtener esa forma más de piñita. Si le haces una cruz pues simplemente se abrirá un poquito, pero también los puedes hacer sin nada, así redonditos. Las 3 formas son completamente válidas. Y llevamos a hornear. Y horneamos a 180 grados centígrados por 15 minutos. El calor está siempre abajo y la bandeja un poco más abajo de la mitad. Mientras nuestros pancitos se hornean, vamos a realizar un almíbar. En una olla colocamos agua, azúcar y jarabe de agave o miel y cocinamos a fuego medio. Y al hervir, lo dejamos hervir durante unos 3 minutos. Pasados los 3 minutos, adquirirá un color ámbar claro. Apagamos el fuego y esperamos que nuestros pancitos estén listos. Estarán listos cuando en la parte superior de tus pancitos estén doraditos y si al tocarlos suenan huecos. Una vez listos, los colocamos sobre una rejilla e inmediatamente aplicamos el almíbar. Ahora le vamos a colocar un almíbar que es lo que le va a dar ese brillo tan espectacular a estos pancitos. Es importante aplicarle el almíbar estando nuestros pancitos aún calientes para que lo absorba muchísimo mejor y también para que nuestra azúcar quede adherida a estos pancitos. La cantidad de azúcar que le vas a colocar arriba es completamente opcional, pero a mí me encanta que tenga bastante azúcar, ya que en sí el pancito es semidulce. Ya sea con el corte que caracteriza las piñitas o unos pancitos dulces, lisos y redonditos arriba, su textura, olor y sabor te va a encantar, porque son realmente suavecitos y deliciosos. He rasgado un pancito con mis manos para que veas la suavidad y maravillosa textura que tienen estos pancitos que gritan ¡cómeme! Estos pancitos se mantienen perfectos durante 3 días. Eso sí, debes colocarlos dentro de una bolsa de plástico para que no pierdan su textura y su humedad. Aunque en casa no creo que llegue a los 3 días. Te invito a realizar estos pancitos dulces y disfrutarlo en una merienda.
para trasladarte hasta mi querida Venezuela. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así, recuerda darle a me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao.